me continúe bendiciéndome, queridos hermanos y amigos, en esta hora en sintonía de esta subestación, por la gracia y la misericordia del Señor, llegando a todos los continentes de la tierra. Este es su hermano, reverendo Elías Merino, quien les habla y les bendice una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él es el único que salva, levanta, perdona y viene pronto por su iglesia. Amén. Así que estamos viviendo tiempos cruciales. Por favor, me acompaña con una oración para comenzar este corto pensamiento en el cual estaremos hablando acerca de Simón el Cireneo. Necesitamos un amigo o una ayuda. Padre, en esta hora te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Dios mío, nos presentamos delante de ti. Permite que esta palabra caiga en tierra fértil, Dios mío, y que produzca al 100%. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén, Señor. Amén. Tenemos este tema muy especial, ¿no? Simón Cireneo, necesitamos una ayuda, necesitamos una mano. Nosotros no somos personas incansables, sino que somos personas que nos cansamos. No somos personas que no necesitamos de otro. Sí necesitamos de otro. Somos personas que no podemos dar el lujo de decir nosotros lo podemos solos. Cuando tenemos el ejemplo del maestro de los maestros, Jesús, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el que trae salvación, el que trae amor, el que trae esperanza. Él también nos dio el ejemplo de que sí necesitamos una ayuda. Amén. Es que en Lucas, capítulo 23, vamos a estar hablando acerca de este pasaje bíblico en el libro del doctor Lucas, aunque Lucas era un doctor, y él pues minuciosamente, él, aunque no estuvo allí físicamente cuando pasaron los eventos, pero él minuciosamente hacía la investigación y buscaba los eventos que marcaban la historia de lo que Jesús había hecho. Él buscaba esa información exacta para ponerla plasmada, guiado a través del Espíritu Santo, poner los eventos que Jesús había hecho o hacía en esta tierra. Es que los escritos de Lucas son bastante diferentes a los escritos de Marcos, a los escritos de Mateo, a los escritos de Juan. Tienen una connotación diferente. Cuando él escribe las narraciones, aunque sea la misma historia o el mismo evento que Cristo pasó, que lo escribió Mateo, Marcos o Juan, él lo escribe pero con un poquito más, con lujo de detalles. Entonces, Lucas era bien minucioso para eso. Él iba a la profundidad y al fondo. Él buscaba testigos, diferentes testigos que dieran testimonio para él poder poner los escritos, lo que Dios le había guiado a escribir. Amén. Y por eso es que en este momento, en Lucas 23, estaba hablando acerca de ya cuando Jesús iba camino a la crucifixión, ¿verdad? Ya cuando había sido sentenciado, y vamos a hablar un poco acerca de eso, cuando Jesús fue sentenciado por Pilato, que ahí estaba envuelto Pilato, ahí estaba envuelto Herodes, estaba envuelto también todos los líderes religiosos, estaban envueltos allí un montón de gente para poder sentenciar a Jesús. Pero en este caso, en Lucas 23, 26 dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. O sea, el hombre se llamaba Simón,
y venía del pueblo de Cirene, y por eso es que le llaman el Cirineo. Le llaman el Cirineo. Que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. O sea, cuando Jesús iba camino hacia el Calvario, encuentran los soldados romanos, encuentran a Simón el Cirineo. Y Simón el Cirineo es puesto por los romanos, por los soldados romanos, a que le ayude a Jesús con la cruz hacia el Calvario. Recuérdese, ya Jesús había sido latigado, ya había sido golpeado, ya había sido bofeteado, ya había sido escupido, ya había sido puesto por lo más bajo que un ser humano pueda pasar en esta tierra. Entonces, la ayuda de Simón el Cirineo viene a ayudar a Jesús, tal vez no porque Jesús necesitaba la ayuda, pero para darnos un ejemplo que nosotros como seres humanos en nuestros momentos de calvario, como lo podemos llamar, en esos momentos necesitamos una ayuda o alguien que nos eche la mano. Nos deja esa historia. O sea, Jesús en todas estas partes, en todas estas situaciones, Él había pasado por unos momentos difíciles. Ahora, y dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Ahora, ¿por qué la gente sigue a un líder o a una persona? ¿Por qué la gente lo sigue a usted? Vamos a poner algo así. ¿Qué usted dio a esas personas o que usted hizo por esas personas para que lo tengan en gran estima? Para que lo consideren como un guía, o para que lo consideren como un ayudador, o para que lo consideren como alguien que en el momento que necesitaba la ayuda, esta persona se la dio o usted se la dio y ahora lo siguen. Nótese este versículo en el capítulo 23, en el capítulo 23, versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Cuando alguien se lamenta por alguien es porque esa persona hizo buenas cosas y hizo buenas obras mientras andaba. Recuérdense que ya antes de todo esto, ya Jesús había andado con el pueblo. Ya Jesús había sanado a muchos enfermos, a muchas personas que estaban hundidos en la miseria. Jesús los había ayudado y los había sacado de la miseria para que ellos pudieran andar con la frente en alto y pudieran ser guiados por Él. Ya Jesús se había enfrentado con aquella mujer que estaba padeciendo con el flujo de sangre por muchos años. Vamos a hablar por 12 años. Aquella mujer estaba con ese flujo de sangre. Y tocando el manto de Jesús, cuando Jesús andaba caminando por las calles llevando el mensaje de salvación, esta mujer recibe la sanidad y Jesús se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Entonces, ya Jesús había pasado por todos estos eventos. Ya Jesús había pasado por aquel niño de aquel centurión, que ya lo había sanado. Y el centurión le dijo: yo soy jefe y cuando yo doy la orden me obedecen. Y tú, siendo Jesús, siendo el Dios, si das la orden, mi hijo sanaría. Ya Jesús había pasado por todo esto. Jesús le dijo a este hombre, que se haga conforme a tu fe, o no he encontrado una fe tan grande como esta en todo Israel. Ya Jesús había pasado por esos eventos.
Ya Jesús se había encontrado con aquel endemoniado gadareno de las áreas de Gadara. De las áreas de Gadara había Jesús ya llegado donde ese hombre que estaba atado con cadenas, aprisionado con cadenas, que dice que le ponían cadenas y las reventaba. Era de una forma que estaba atado por los demonios. Y Jesús llega allí al área de Gadara y cruza el mar de Galilea, llega a esa área de Gadara donde estaban unos sepulcros, y allí en esos sepulcros cohabitaba el que estaba endemoniado, el hombre el gadareno, como le llaman gadareno porque era de Gadara, de un área que se llamaba Gadara. Ya Jesús había pasado por allí y ya había hecho las obras que él venía a hacer a esta tierra. Ahora, Jesús venía con esa orden de parte de Dios, que Él venía a traer salvación. Y vamos a ver en Isaías capítulo 61, el Señor ya había dado una promesa. ¿Por qué Jesús venía a esta tierra? ¿Cuál era el trabajo que Jesús venía a hacer a esta tierra? ¿Cuál era el plan que Dios traía a través de Jesús? O sea, Jesús ya había pasado por todo esto. Por eso es que cuando dice que la multitud lo seguía y muchas mujeres lloraban por él y hacían grandes, lloraban y hacían grandes lamentaciones por él, se lamentaban, decían: ¿por qué a este hombre lo están pasando por esta situación? ¿Por qué lo están pasando por este martirio? ¿Por qué lo están pasando por este proceso? ¿Por qué lo están latigando? ¿Por qué lo siguen golpeando? ¿Por qué lleva esta cruz? Había una multitud atrás que Jesús había tocado, que Jesús había marcado. Entonces el Señor, en Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Miren lo que escribe el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A los presos apertura de la cárcel. Ya el Señor tenía ese mandamiento, ese mandato de parte de Dios, cuál iba a ser su plan en esta tierra. Venía primeramente con el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos primeramente. Venía a las personas abatidas, y ya Jesús había pasado por los lugares donde estaban los abatidos, y Él les había dado esperanza de vida. A vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban heridos, aquellos que los habían desahuciado, que los habían rechazado, aquellos que les habían dado palabras como golpe de espada, aquellos que en vez de darles un aliento, les daban algo en contra del aliento que no tenía nada que ver para levantar a la persona. Y venía a publicar libertad a los cautivos, aquellos que estaban endemoniados, aquellos que tenían presos, aquellos que estaban en el mundo espiritual presos, hablando espiritualmente. Los demonios los tenían atados, las enfermedades los tenían atados, los tenían postrados en las camas, personas atadas de cadenas. Y apertura de la cárcel, aquellos que estaban presos en el mundo espiritual, hablando. Él había venido para venir a poner el ungüento, a poner el aceite para suavizar las situaciones que la gente estaba viviendo. Ya Jesús tenía un plan. Si nos vamos para el libro de Lucas nuevamente, o el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 5, pero vamos a leer Lucas, capítulo 7,
versículo 22. Y en Lucas capítulo 7, versículo 22, la palabra del Señor nos dice de esta forma. Dice el Señor: y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto. Bendito sea el Señor. Ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto, porque en este momento Juan el Bautista, el que predicaba el evangelio, el propulsor que predicaba este evangelio para abrirle camino al Mesías que venía, le dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, ¿verdad? Porque Juan se preguntaba. Dice que los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él o a Jesús, dieron a Juan el Bautista, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Oiga bien, Juan estaba preso por causa del predicar el evangelio. Juan estaba cohibido por causa de andar dando las buenas nuevas. Juan estaba preso porque andaba haciendo el bien y le andaba declarando a los que no están haciendo bien que arreglen sus caminos con el Señor antes que sea demasiado tarde. Aún por eso te pueden meter preso, aún por eso te pueden cohibir, aún por eso te pueden aislar, aún por eso te pueden quitar porque andas predicando el evangelio, te pueden odiar. Pero sabe, aún en ese momento que te meten preso, estés preso en ese lugar, Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan a Juan y díganle estas palabras. Vayan a Juan y díganle lo que ustedes están viendo, porque en ese mismo momento que los discípulos de Juan, en ese mismo momento que le estaban preguntando a Jesús, Jesús en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas plagas no estamos viviendo hoy en día en esta pandemia? La plaga de la pandemia, la plaga del COVID-19, del coronavirus, como le llamen. La plaga malvada que trae enfermedades a los seres humanos. Pero de allí dice que el Señor los sana. Allí el Señor sanó enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. En ese momento Jesús hizo ese escenario, ese marco para que los discípulos de Juan pudieran ver lo que Jesús estaba haciendo, porque la pregunta era: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan había predicado y había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son expresiones que salían de dentro de Juan el Bautista. Salían esas expresiones de dentro, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios estaba usando a Juan para abrir el camino al Mesías, para poder predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. Juan era el que Dios había enviado para abrir ese camino. Y Juan estaba predicando, pero llega el momento de la duda. Aun cuando predicamos este evangelio, llega el momento de la duda, llega el momento de que necesitamos que alguien nos dé una respuesta. Por eso Cristo no pide ayuda, sino que pone la ayuda para que Cireneo lo ayude. Simón el Cireneo, porque nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Alguien nos tiene que ayudar a nosotros para seguir adelante. Alguien nos tiene que responder ciertas preguntas que aún nosotros como predicadores no las podemos tener.
Pero alguien nos tiene que ayudar en momentos difíciles. Alguien nos debe de dar la mano amiga en momentos difíciles. Alguien debe de estar allí por nosotros en el momento crucial de nuestra vida. El Señor no te deja solo, el Señor no te abandona, el Señor sí pone algo o a alguien para que te ayude. Oh, bendito sea el Señor. Él está allí con nosotros. Él está allí en los momentos difíciles. Nunca abandonó a Jesús, aún en medio de los latigazos, aún en medio de las bofetadas, aún en medio de que le traspasan con una lanza, aún en medio de que le ponen una corona con espinas y que vierte la sangre por todos lados, aún en medio de esas situaciones difíciles, allí está Dios, el Padre, el Espíritu Santo con nosotros. Por eso Él no nos abandona ni nos deja. Pero Juan, llega el momento de Juan. Llega el momento de Juan cuando Juan hace la pregunta. Juan dice: esta situación se me está poniendo difícil a mí. Estoy preso. Me quieren matar. Estoy sentenciado a muerte. Me quieren matar. Me cohíben. Me separan. Y allí viene la pregunta. Y Jesús, antes que le pregunten los discípulos, o estándole preguntando los discípulos de Juan a Jesús, Jesús en ese momento no le responde la pregunta, sino que comienza a hacer cosas para que ellos lo vean. Cosas que ya Juan había predicado, que aquí venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero. A Él mirad, dijo Juan. A Él, del cual no soy digno de desatar ni la correa de su zapato. A ese mirad, dijo Juan. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan, en ese momento, hace la pregunta y Cristo no le responde a los discípulos, sino que comienza a sanar enfermos. Comienza a libertar a los que tenían demonios o espíritus inmundos. Comienza a libertarlos. Comienza a darle vista a los ciegos, cosa que nadie lo podía hacer. Únicamente el que tenía el Espíritu de Dios, el que estaba ungido por Dios, era el único que podía hacer esas cosas. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para abrir las cárceles a los presos, para darle libertad a los oprimidos. Para eso venía el Señor. Y el Señor, a través de lo que Él hace, le responde a Juan a través de sus discípulos. Esto es lo que está haciendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos ven todo eso. Y después de que lo ven, Jesús les respondió y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le dice con estas palabras: vayan a Juan y díganle que estas son las cosas que yo estoy haciendo, porque ya Juan lo había predicado, ya Dios se lo había revelado, que Él era el Cordero de Dios, Él era el que estaba haciendo las cosas que está haciendo. A Juan lo había bautizado y Juan había visto aquella paloma que había caído sobre él y cómo se abrieron los cielos y aquella voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya Juan había vivido todas esas experiencias, pero a pesar de todas esas experiencias, todavía Jesús le confirma más todavía y le dice: estas son las cosas que yo estoy haciendo, háganselo saber a Juan. Háganselo saber a Juan, por favor, porque él necesita escucharlo para que sus oídos
puedan ser alimentados por la palabra del Señor y su fe pueda crecer. Que todo lo que Él ha predicado no ha sido en vano. Todo lo que Él ha hecho no ha sido en vano. El sacrificio que ha pasado no ha sido en vano. Lo que Él está haciendo no ha sido en vano. Tiene su recompensa. Y aunque lo tengan preso, tiene su recompensa. Y aunque le quiten la cabeza y se le entreguen en bandeja de plata a la persona que la pide, aún tiene su recompensa. Le dice, denle a Juan las buenas nuevas, las noticias, para que se levante su espíritu. Así es que, amado hermano, amada hermana, hay poder y hay esperanza en el Señor, porque Él siempre nos responde de una buena manera, de la forma en que Él nos ha llamado, que hay esperanza y hay recompensa por todo aquello que nosotros hacemos por predicar este evangelio. Así que Cristo vino para traer salvación. Cristo vino para traer vida, Cristo vino para traer esperanza, y eso es lo que predicamos, eso es lo que le damos a aquel necesitado, a aquella persona que está angustiada, a aquella persona que está presa, a aquella persona que está endemoniada, a aquella persona que está atada. Para eso vino el Señor, para libertarte, para eso vino el Señor, para darte vida, para eso vino el Señor, para sacarte de las garras del enemigo, del diablo, para sacarte de la esclavitud y traerte y darte vida y vida en abundancia. Para eso vino el Señor, para darte vista a tus ojos. Para eso vino el Señor, para abrirte los oídos. Para eso vino el Señor, para hacerte caminar, para que no andes más paralítico, sino que te levantes en el nombre de Jesús y recibas tu sanidad, recibas tu salvación en el Señor Jesús. Ese es el evangelio que predicamos, el evangelio que trae vida, el evangelio que trae esperanza, ese evangelio que ayuda para seguir adelante, ese evangelio que nos hace ver a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, ese evangelio que nos hace ver hacia arriba, ese evangelio que nos hace ver hacia el cielo, ese evangelio que nos hace y nos aumenta nuestra fe para seguir creyendo en el Señor, no importando la situación en que estemos viviendo. Por eso es que necesitamos a un cirineo, necesitamos una respuesta de Jesús para que nos dé la respuesta correcta, o para que nos ayude a llevar esta cruz, si así lo podemos decir. Entonces, Jesús había pasado por todas estas situaciones. Jesús ya había pasado por todo esto: ayudar a los pobres, libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, darle audición a los sordos, darle las piernas paralizadas, ponerlas firmes y hacerlas caminar. Ya el Señor había pasado por todo esto. Ahora usted me entiende por qué estas mujeres hacían lamento, se lamentaban cuando Jesús iba camino al Calvario. Por eso se lamentaban, porque decían: si este hombre solo cosas buenas ha andado haciendo. Yo recuerdo, me imagino que decía una de las personas que estaban allí, yo recuerdo cuando estábamos todos reunidos allá cerca del mar de Galilea, y allí el Señor le entregaron unos peces y le entregaron unos panes, y de allí Él multiplicó la comida para más de 5,000 personas, para 5,000 personas sin contar los niños. Para todas esas personas el Señor hizo multiplicación de panes y de peces. Allí miramos nosotros cómo este hombre nos sació el hambre a nosotros. Imagino que estaba alguien allí diciendo: sí, yo era ciego, yo no miraba nada, y cuando yo escuché a Jesús que iba caminando, yo le gritaba y yo le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí me imagino que aquel que no podía caminar, el paralítico, allí decía: yo recuerdo cuando me llevaron en aquella camilla a mí, y cuando me metieron por el techo de aquella casa donde Jesús estaba, en la casa de Pedro, ahí en la casa de la suegra de Pedro, allí me metieron a mí, y allí el Señor me salvó, allí me perdonó, y allí hizo que yo caminara como era paralítico, ni salí caminando. Después yo me recuerdo cómo Jesús me sanó a mí. Bendito sea su nombre.
Yo me recuerdo, decían aquellos, sí, yo me recuerdo cuando Jesús, cuando pasaba por un lugar y allí había una persona que no escuchaba, allí el Señor sanaba y hacía que oyeran. Imagino que ahí estaba el Gadareno y decía, yo me recuerdo cuando yo estaba atado, que las cadenas, yo las reventaba cuando me las ponían, porque tenía legión de demonios, y allí llegó Jesús, y allí Él me libertó y me dio vida. Bendito sea el Señor. Por eso estas personas se lamentaban, porque estaban viviendo en tiempo y en forma real en ese momento lo que Jesús había hecho por ellos. Una cosa es escuchar lo que Jesús hizo, otra cosa es ver lo que Jesús está haciendo por nosotros. Y hoy en día también hay muchas personas que están diciendo lo mismo. Yo estaba atado y el Señor me libertó. Yo estaba preso y el Señor me sacó. Yo estaba angustiado y Él me dio aliento de vida. Por eso es que predico este evangelio, porque hay vida y vida en Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo siento que el Señor está haciendo grandes cosas, porque el Señor para eso vino, para dar vida, para rescatar, para llevarse toda angustia. No debes de vivir angustiado más. Acepta a Cristo como su Salvador personal, acéptalo, recíbelo, recibe esa salvación gratis que el Señor te da para que salgas de esa angustia. Él ha venido para libertarte, Él ha venido para sanarte. Oh, Él está obrando ahora mismo en el nombre de Jesús. Él está obrando. El Espíritu Santo está entrando a los hogares, está entrando allí a los hospitales, está entrando a esas camas, a esos cuartos donde hay personas postradas. Allí Él está entrando para hacer su obra, para sanar. El Espíritu Santo está glorificando el nombre de Jesús en esta hora. Él está para salvar, para ayudar, para levantar al que está postrado. Él ha venido para libertarte de ese sacrificio cautiverio en que estás viviendo. Él ha venido para ayudarte. Él ha venido para extenderte una mano amiga. Jesús está allí por ti. Tú no puedes solo. Tú no puedes solo llevar esta carga. Necesitas a Jesús en tu vida. Tú no puedes solo llevar esta situación contigo mismo. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Así como Jesús necesitó al cirineo. Así como Juan necesitó la respuesta de Jesús. Así como muchos en la palabra de Dios, en la Biblia, se ve que necesitaban la ayuda del uno al otro, así como Pablo necesitó de Pedro, así mismo tú necesitas de Jesús en tu vida. Necesitas emergentemente poner a Cristo en tu corazón. Él está allí para salvarte, Él está allí para ayudarte, Él está allí para darte vida, Él está allí para levantarte. Él es el que está ahí, el que está obrando contigo. Esas corrientes del Espíritu Santo que sientes ahora mismo, esas lenguas que puedes hablar en el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu Santo está obrando aún en bautismos en el Espíritu Santo, aún en señales iniciales del bautismo, en hablar otras lenguas. Él es el que está allí, porque Él ha venido para capacitarte, para empoderarte a través de la palabra, a través de su Espíritu, para que prediques esta palabra con denuedo afuera y dentro de tiempo. Allí está el Señor para capacitarte. Él está allí para ayudarte. Él está allí para darte. Bendito sea el Señor. Él no te deja solo. Necesitamos un cirineo que nos ayude con esta cruz. Oh, bendito Dios. Yo voy a hacer un llamado en esta hora, que el momento lo amerita. Estoy haciendo un llamado en esta hora a todas aquellas personas, oh bendito Dios, que han estado oprimidos. Aquellas personas que han venido queriendo trabajar solos hasta el día de hoy. Aquellas personas que han estado enfermos, que han estado postrados, que han estado angustiados, que han estado pasando por momentos de depresión. Mira, la depresión se va ahora mismo en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, se va toda depresión de esa vida y que llegue la vida de Cristo a tu vida. Cristo te puede libertar de eso. Él es el único. Si tú tan solo aceptas la ayuda de Jesús. A Jesús le pusieron a Simón el cirineo. A Jesús se lo pusieron allí. Y Jesús aceptó la ayuda. Jesús podía seguir con la cruz él solo hacia el Calvario. Él podía seguir hacia el Calvario él solo. Pero le pusieron una ayuda y él la aceptó. ¿Y ves la clave? Jesús está allí por ti. Está en ti que lo aceptes. Y verás cómo cambia la vida. Y verás cómo vas a testificar cómo esta gente hacían lloros delante del Señor. Y lo hacían porque el Señor los había liberado. Estaban testificando de algo que habían vivido con Jesús. Allá habían paralíticos. Allá habían, ex paralíticos. Habían ex ciegos. Habían ex sordos, habían ex endemoniados, habían ex enfermos, habían un montón de ex allí llorando y clamando por Jesús. Si tú no eres un ex en esta hora, un ex drogadicto, y si tú estás viviendo en eso, tú puedes ser un ex drogadicto si vienes a Cristo. Así como Cristo aceptó la ayuda de Simón Cirineo, acepta la ayuda que Cristo te presenta en esta hora. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Aceptar a Jesús significa que tú aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Aceptar a Jesús significa que tú pasas de muerte a vida. Aceptar a Jesús significa que tú pasas de tinieblas a luz. Aceptar a Jesús en tu vida significa que tú pasas de una persona no perdonada a una persona perdonada y aceptada por el Padre. Porque todo aquel que ve al Hijo, ve al Padre. No se ve al Padre y ve al Hijo. Ve al Hijo y ve al Padre. Y todo aquel que acepta al Hijo, el Padre lo recibe. ¿Aceptas la ayuda de Jesús en tu vida? ¿Aceptas la salvación de Cristo en tu vida? Si así lo quieres hacer, ora conmigo de esta forma. Te voy a leer antes de esto, para que tú sepas lo que vas a hacer. Primero, te voy a leer Romanos, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Y dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para que haya un juicio, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer en el corazón es un juicio. Estás pasando de muerte a vida, se tiene que hacer un juicio contigo. Allá en el cielo se hace un juicio. Esta persona está pasando de muerte a vida. Hay que hacerle un juicio. ¿Por qué lo hace? Porque ya no quiere vivir de la forma equívoca o en la esclavitud del enemigo, de las tinieblas del diablo, y quiere pasar de eso, voluntariamente lo quiere hacer, a pasar a la luz admirable que es Cristo. Vamos a hacer un juicio. Si Él se quiere ir, porque la voluntad del ser humano nadie la puede violar. Nadie. Tú decides, ¿te quedas o no te quedas? ¿Aceptas la ayuda o no aceptas la ayuda? Tú decides. En este caso, te pregunto, ¿decides tú pasar de tinieblas a luz, pasar de las garras del enemigo de la esclavitud
a la libertad de Cristo, lo aceptas. Si de esa forma lo aceptas, pues entonces bienvenido. Y repite conmigo esta oración. Repite y di: Señor Jesús, vengo delante de ti. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido en tinieblas y que he vivido mal. He pecado, he vivido en pecado. He estado esclavizado por el pecado. Reconozco eso, que he hecho mal. Reconozco que aún he hecho maledicencias contra ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho las cosas mal. Lo reconozco. Pero yo te pido que me perdones. En esta hora yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y me uno a la luz de Cristo. Me uno a la salvación de Cristo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo, Señor, ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra en mí todos mis pecados. Lávame con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Límpiame total. Señor, en el nombre de Jesús, hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Que las cosas viejas pasen y he aquí todas son hechas nuevas. Señor, así como lo dice tu palabra, que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo renuncio al mundo, al pecado, renuncio a la esclavitud, renuncio voluntariamente a todo eso. Renuncio al diablo, a los pactos satánicos, renuncio a todos esos pactos que hice, si es posible con brujerías antes, renuncio a todo eso, lo dejo eso por un lado y me uno a ti. Señor, gracias por este momento, porque me has salvado. Gracias porque me has perdonado. Ayúdame, Señor, a buscar tu iglesia, a buscar una congregación donde congregarme, donde prediquen tu palabra, y ayúdame a leer tu palabra. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida completa, es toda tuya, Señor. Tómala y haz de mí lo que tú quieras. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Si usted hizo esta oración, le aconsejo que busque una iglesia o nos llama acá a nosotros, se comunica con nosotros a través de los medios nuestros y aquí nosotros le ayudaremos. Voy a orar por usted y oramos de una vez para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo estas vidas que en esta hora, Padre amado, han hecho la oración de salvación. Las bendigo en el nombre de Jesús. Guíalos a toda verdad y a toda justicia, Espíritu Santo de Dios. Que la gracia tuya no se aparte de ellos. Dios mío, que tú les des revelaciones personales con ellos. Y si ellos han estado enfermos, sánalos. Si han estado, Padre amado, Señor, ciegos, sánalos. En el nombre de Jesús. Si son paralíticos, levántalos. Oramos para que tú hagas tu voluntad en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Siga adelante en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí estaremos y nos veremos la próxima ocasión. Dios les bendiga.